muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Salmos capítulo 100, por favor. Con ese mismo espíritu de alabanza, de adoración a Dios, quiero que le demos lectura al Salmo capítulo 100. Gloria a Dios. Dice el versículo 1, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Pueden sentarse. En este capítulo encontramos algunas cosas que hoy quiero hablar. Cuando ya entendemos, ya comprendemos parte de la vida, cuando ya nos damos cuenta de que somos creación de Dios y que nos debemos a Dios, cuando ya reconocemos la verdad de las cosas y hacemos uso de razón, nos damos cuenta de la importancia de permanecer en la presencia de Dios. Nos damos cuenta de la importancia de seguir dependiendo de Él. Nos damos cuenta de lo importante de seguir teniendo contacto con nuestro Creador. Y nos damos cuenta que las necesidades en esta vida solamente son algo que Dios permite para que volvamos a Él. Es cierto que llega el momento en el cual nos preguntamos muchas cosas en relación al porvenir. La mayoría de gente siempre genera preguntas sobre el futuro. La mayoría de personas creemos que existe un Dios. Pero a pesar de que existe un Dios, nos preguntamos siempre por el mañana. El mañana, el mañana, el mañana. Aún los que no creen en Dios se preguntan por el mañana. Muchos ateos, aunque no creen en Dios y dudan de la existencia de Dios, se preguntan qué van a hacer mañana. Esa pregunta genera muchas otras cosas, análisis. Viene la mujer y le dice a su marido: ¿qué quieres que te prepare? Y eso ya se está generando una pregunta sobre el futuro. Más adelante, en 1 hora, en 2 horas, ¿qué vamos a comer? Al otro día, ¿qué vamos a comprar para comer? Siempre el ser humano se está preguntando por el mañana. ¿Qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a vivir? La experiencia de algo. Estamos tan conectados a la experiencia que nos gusta vivir de la experiencia del paladar. Decimos: ya comimos puerco, vamos a comer pollo. Ya comimos pollo, ¿qué se nos antoja? Vamos a comer puerco, vamos a comer algunas iguanas, vamos a comer cualquier otra comida, de tal manera que la experiencia nos lleva a buscar algo nuevo. La sensación de que ya comimos, ya vivimos, ya estuvimos en tal restaurante, en tal lugar, en tal parque, y ya hemos vivido una experiencia y a veces nos hace regresar o ir a otro lugar nuevo. Pero siempre nos preguntamos por el mañana. Siempre. Yo quiero con esta introducción que volvamos a ver el capítulo 100, porque el capítulo 100 nos lleva a comprender algo. Versículo 3. Dice el versículo 3: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos. Reconocer que Jehová es Dios nos lleva entonces a saber depender de Él. El apóstol Santiago nos lleva a decir: si Dios quiere, vamos a hacerlo. Si Dios quiere, vamos a comer en tal restaurante. Si Dios quiere, nos va a permitir llegar a tal pueblo a pasar una tarde, una noche en tal lugar, en tal parque. Si Dios quiere.
La pregunta de qué va a ser mañana, qué va a ser pasado mañana, qué va a ser de nosotros el día de mañana o dentro de 5 años, qué va a ser de nuestros hijos cuando sean grandes. Esas preguntas van a tener una respuesta cuando nosotros reconozcamos cada instante que Él es nuestro Dios. Si Él nos hizo, todo depende de su voluntad. La vida la vivimos realmente no en muchos años, la vivimos cada segundo que pasa. Filosóficamente hablando, la vida solamente es cuestión de segundos, no de años. Los años que llevamos ya son los acumulados de la experiencia que hemos vivido, porque no sabemos ni cuántos años vamos a vivir. Los médicos pueden decir, usted está muy bien, su corazón está muy bien, físicamente está en condiciones, tiene muchos años por delante. Los médicos pueden garantizarnos la salud necesaria para vivir 5, 10, 15, 20 años. Pero realmente la vida se vive en un segundo, segundo tras minuto, tras hora, y así vamos acumulando el tiempo. Pero yo quiero que vayamos ahora al versículo 1. El versículo 1 habla sobre una categoría. Dice, cantad alegres a Dios. Y digo categoría porque el estar en la presencia de Dios significa alegría. Estar en la presencia de Dios significa disposición para adorarle. El estar en la presencia de Dios significa disfrutar de las alabanzas que traemos para Él. El estar en la presencia de Dios significa que voy a dejar que Él opere en mi vida a través de la alabanza y a través del Espíritu Santo. O estar en la presencia de Dios significa que voy a depositar en Él toda preocupación que yo tenga. Estar en la presencia de Dios significa que voy a esperar de Él su intervención y voy a buscar de Él lo que Él quiera hacer en mi vida. Estar en la presencia de Dios significa muchas cosas. Cuando comprendemos que estar en la presencia de Dios, Dios nos fortalece, también reconocemos que dependemos de Él, pero esta necesidad de estar en Él no solamente nos lleva a adorarle, a alabarle, sino nos lleva a concentrarnos en hacer lo que vamos a hacer en su presencia. Porque muchas veces estamos adorando a Dios, pero estamos pensando en casa, en familia. Estamos adorando a Dios, pero estamos pensando en negocios. Estamos adorando a Dios, pero estamos pensando en un viaje, en checar el tiempo, que no se nos pase el horario. Estamos conectados con otra circunstancia y no logramos disfrutar la presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios no siempre va a garantizar de que al salir del templo, al salir de la presencia de Dios y regresar a nuestras casas, nos va a ir bien. Porque posiblemente de regreso a casa pasemos por un accidente. De regreso a casa pasemos por una noticia desesperante o una noticia lamentable. ¿Qué significa estar en la presencia de Dios y luego pasar por una noticia triste? Significa, o podemos comprender, que Dios prepara nuestra vida para aquellos momentos que no habíamos pensado vivir. Así es que si estamos en la presencia de Dios, hay que aprovechar, concentrarnos, disfrutar de Él, para que cuando lleguen esas noticias, llegue ese momento, nosotros podamos estar fortalecidos ante lo que estamos viviendo. Ya sabemos que conocemos a Dios, ya sabemos que vamos a adorarle, pero también debemos de reconocer que la vida nos da sorpresas, y en esas sorpresas nos lleva a vivir compromisos. Hay gente que llega a decirle a Dios, Señor, si tú me cuidas, yo te sirvo. Y le pedimos a Dios que primero le intervenga. Hay algo que quiero mencionar. Jacob le dijo a Dios, si tú me bendices, de lo que tú me des, yo voy a ofrendar y a diezmar. Dijo, de lo que tú me des, mi diezmo apartaré para ti. En cambio, Abraham no lo prometió, Abraham lo hizo. Y dice la Biblia que Abraham trajo todos los diezmos y ofrendas a Melquisedec. Y hay una diferencia de pensamiento. Mientras el abuelo actúa, el nieto está poniendo una condición: si tú me bendices. O sea que si no te va bien, no somos fieles. Y hay muchos cristianos con la misma actitud. Señor, si tú me cuidas, yo te alabo. Si tú me cuidas, si todo marcha, en otras palabras, de acuerdo a como yo quiero, cuentas conmigo. Un voto a favor para servirte. Cuando servir a Dios debe de ser sobre todas las cosas. La disposición de venir a adorarle
es que si al salir de este lugar, de alabar a Dios, de levantar mis manos, rendir mi adoración, mi alabanza, aplaudir, gozarme en la presencia de Dios, salgo de aquí y me encuentro con una situación que necesita de mi intervención, debo de estar dispuesto, porque es lo que me habla el capítulo. Veamos el capítulo de nuevo, por favor. Dice el capítulo 100. Versículo 2. Después de decir cantad, dice el versículo 2, servid. Dos cosas: cantad, servid a Dios con alegría. Esto me llevó a recordar una parábola que Jesús contó, que había un hombre que iba en el camino, fue asaltado, fue robado, fue golpeado, fue lastimado físicamente. Y dice la Biblia que pasó un sacerdote, lo vio y se fue de paso. Pasó un levita, lo vio y se fue de paso. Pero llegó un extranjero, un samaritano, lo vio, tuvo compasión de él, lo asistió, se detuvo, lo llevó, que lo atendieran, cuidó de él unas horas, pagó y dijo: yo voy a seguir mi viaje, pero aquí hay para los gastos. Servir a Dios no significa solamente de manera personal, sino significa que mis recursos, mis herramientas, lo que yo tenga, también pueda servir a Dios para que alguien más sea bendecido en eso. No siempre significa incluirme yo, como también no siempre significa prestar algo y yo no me pueda incluir, porque hay hermanos que les gusta apoyar, prestar herramientas, prestar carro, prestar su casa, prestar algo para la obra de Dios, pero no les gusta incluirse, no les gusta participar. El versículo 2 dice: servid a Jehová, pero vuelve a mencionar algo: con alegría. Y yo quiero hacer una pregunta: ¿hasta dónde nos pide Dios que seamos alegres? ¿Hasta dónde? La alegría, ¿en dónde debe de ser practicada en el cristiano? Bíblicamente, la Biblia dice, el Salmos, en todo tiempo. ¿Sí o no? En todo tiempo. Alabaré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza debe de estar continua en mi boca. Entonces, ¿qué va a pasar cuando un carro se me poncha en el camino y la próxima vulcanizadora está a 2 horas de donde yo estoy? ¿Qué tengo que hacer? ¿Renegar? ¿Decirme de cosas yo porque caí en el bache y fue mi culpa? ¿O decirle a Dios: Señor, gracias? ¿Y sonreír? Van a decir: ese hombre está loco, se acaba de ponchar la llanta y se está riendo. Bueno, no hay que reírnos del todo, pero hay que alegrarnos, porque todo lo que Dios permite es con un propósito. El estar en la presencia de Dios nos fortalece, el alabarle, glorificarle. Dios viene y pone en nosotros lo necesario, pero el servicio es algo que voluntariamente debe de nacer de nosotros. La Biblia nos dice que debemos de servirle con alegría. Y hablando de este servicio, quiero contarte la historia de una mujer que tenía un hijo enfermo, una mujer que estaba gastando demasiado con su hijo, una mujer que había invertido parte de sus posiciones en la salud de su hijo. Tenía varios años ya invirtiendo, varios años gastando, varios años viajando con su niño buscando una solución. Y esta mujer llegó a un momento en el cual pareciera que era más fácil decirle a los médicos: ya, no tengo más, porque esta enfermedad está acabando con el patrimonio que su padre me dejó a mí y a mis hijos. Era una mujer viuda. Cuenta la historia que esta mujer, una vez que estaba en el hospital, pensando decirle al médico: ya no hay más, ya no puedo seguir así, dígame qué puedo hacer porque no me queda más, voy a vivir con este hijo resignado hasta que Dios decida recogerlo. Camino a casa de haber recibido a su hijo ya desahuciado por la ciencia médica, los médicos ya le habían dicho que no podían hacer más. Camino a casa, dice la historia de esta mujer que se encontró con una necesidad de otra mujer que tenía necesidad con una niña. Y esta mujer se detuvo en aquel semáforo manejando, y se detuvo y analizó a la mujer que estaba cargando a su niña enferma y estaba con una receta pidiendo dinero para los tratamientos. Y se le acerca
en ese instante, y la mujer estaba ya analizando, ya previamente estaba imaginándose lo que esta mujer le iba a decir, y todo aquello fue verdad. Se le acerca y le dice: oiga, señora, no quiere apoyarme porque mi niña está enferma y no tengo para este tratamiento. Al instante la mujer esta se le quedó viendo y se acordó que está saliendo con su hijo, y todo el mundo se paralizó en su mente. Cuenta esta mujer que se quedó en blanco su mente analizando lo que debía de hacer. ¿Le ayudo o no le ayudo? Porque estoy saliendo con mi hijo de la clínica y no tengo. Cuenta esta mujer que se quedó suspendido y pareciera que todo el mundo se pausó, porque su mente empezó a avanzar demasiado rápido y empezó a crear un juicio: le doy, no le doy, le ayudo, no le ayudo. Y le dijo, de la nada le sale y le dice: oiga, ¿y cuánto le cuesta surtir la receta? Dice: ay, señora, Diosito la bendiga, pero me cuesta tanto. Aquella mujer estaba dando por hecho que esta mujer que iba manejando le iba a surtir la receta. Pero no es porque le iba a surtir, es porque ella, que tenía curiosidad y seguía juzgando si sería bueno ayudarle o no ayudarle, porque ella también tenía necesidad. Aquella mujer le dice: deténgase allá adelantito porque el semáforo ya se va a poner en verde y ahorita le digo cuánto me cuesta. Aquella mujer se estaciona y todavía seguía preguntándose en el balance de justicia: ¿le doy o no le doy? Le dice: mire, señora, me cuesta 1,500 pesos. Aquella mujer que estaba en el carro no llevaba 1,500 pesos, no llevaba nada. Pero dije: señora, me da pena decirle que no tengo dinero. Acabo de salir con mi hijo de la clínica, me lo dieron de alta porque ya no tengo recursos. Pero deme su número de teléfono y yo más tarde la contacto. Aquella mujer no dudó, le dio el número de teléfono y vuelve a tomar el camino esta hermana. Llega a casa y pensando: ¿para qué le pedí el número? Llevo 7 meses con el problema de mi hijo, llevo tanto, y empezó a hacer de nuevo un juicio, pero había algo que en ella le movía a hablarle. Y le marca y le dice: señora, ¿cómo se encuentra? Aquella mujer contesta el teléfono y dice: señora, bendita sea de Dios, le estaba esperando. Aquella mujer estaba dando por hecho de que esta hermana le iba a ayudar. Y le dice: solamente quiero decirle que yo tengo una iglesia a donde asisto y voy a pedir oración por usted. No tengo dinero, pero podemos orar por usted. Y dijo la señora: muchas gracias, pero mi hijo necesita el tratamiento. Y yo quisiera que orara muy pronto porque necesito el tratamiento. Aquella mujer pensó que la oración le iba a mover el recurso financiero, mientras que la hermana le estaba diciendo que la oración podría sanar a su hijo. La historia va a terminar de la siguiente manera, o terminó de la siguiente manera. Al otro día, cuando esta hermana se levantó, recibe una llamada y le dice: oye, te queremos apoyar para el tratamiento de tu hijo. La familia habían juntado dinero para enviarle a esta mujer, a esta hermana, y cuando ella recibe este tratamiento, dice la hermana que se acordó de aquella mujer y dijo: pues no me cuesta mucho darle 1,500, porque de todas maneras a mi hijo ya lo saqué del hospital, ya lo que vaya gastando va a ser aquí. Le habló y le entregó 1,500 allá en aquella farmacia. Compraron el tratamiento. Aquella mujer se fue con el tratamiento y con la niña que llevaba cargando. Sin embargo, ella se regresó preguntándose que por qué Dios le había permitido pasar por eso. Aquella tarde le habla el pastor y le dice: hermana, queremos ir con usted, con la iglesia, para poder orar por usted y cantar unos cantos. Y a la hermana contenta recibió al pastor, recibió a la iglesia, y en aquel momento que la iglesia empezó a cantar, Dios empezó a hacer la obra en su hijo. Y su hijo se empezó a recuperar. No había un milagro, eso es cierto.
No había un milagro instantáneo de sanidad, eso fue cierto, pero cuenta la hermana que después de que ella había dado aquel medicamento en aquella farmacia, ella empezó a sentir algo diferente en el corazón, ella empezó a sentir algo diferente, que ella empezó a agradecer a Dios y le dijo: Señor, yo no comprendo lo que pasa, pero si algo puedo decirte es gracias porque me permites ayudar a otra persona, porque me permites ayudar. Esta hermana no comprendía que parte del servicio a Dios también es nuestra alabanza. Servir a Dios es alabarle, es adorarle. Adorar a Dios no tan solo consiste en levantar las manos, sino también consiste en servir, en ser instrumento de bendición para otras personas. Posteriormente la hermana tuvo la sanidad de su hijo. ¿Cómo es que Dios nos hace pasar por caminos que no habíamos comprendido antes, y que mientras estamos pasando por situaciones, Dios permite que nuestra vida sea ministerio para otros, Dios permite que nuestra vida sea de servicio para otros? Dice el versículo 2, servid a Dios con alegría. Si vamos a servir a Dios, tiene que ser con una actitud correcta. Si vamos a servir a Dios, tiene que ser con una sonrisa, con disponibilidad, con alegría, no forzosamente. Cuando el cristiano se convierte, el cristiano, en un hombre agradecido con Dios, en un hombre, en una mujer que disfruta de la presencia de Dios, cuando el hombre y la mujer combinan las dos cosas de alabanza a Dios, adorar a Dios con el servicio, se convierte en una incubadora de bendición. ¿Qué hace una incubadora? Da calor, ayuda para que el bebé pueda terminar el proceso de crecimiento. Digamos que es una matriz artificial. Y no tan solo hablo de una incubadora de una clínica, también hablo de incubadoras donde los que cuidan aves tienen para hacer que los huevecillos nazcan, los huevos se puedan reproducir. Da el calor necesario. ¿Sabes por qué menciono esto? Porque cuando un cristiano descubre que la presencia de Dios es lo mejor para él y también tiene la actitud de servicio con alegría, fíjate bien, se convierte en la incubadora de muchos milagros que otros van a ver a través de él. Dios va a usar tu mano, Dios va a usar tu sonrisa, Dios va a usar tu vida, Dios va a usar tus pensamientos, Dios va a usar tus palabras, Dios va a usar tus pasos, Dios va a usar todo lo que venga y dependa de ti para bendecir a otros, para que otros vean milagros, para que otros vean la gloria de Dios, para que otros vean cómo Dios interviene, de tal manera que aunque el diablo se levante contra ti, aunque el diablo se levante contra los demás, siempre serás de bendición para otros, siempre Dios va a usar tu vida para otros. Dice el versículo, venid ante su presencia, y yo pregunto, para estos dos versículos, ¿en qué momento da margen a la tristeza? En esos dos versículos, ¿en qué momento da margen para decirle a Dios con coraje, con ira? Señor, me está pasando esto. Estaba escuchando esta semana pasada el testimonio de un cantante cristiano que estaba en el hospital, me imagino con el médico, no sé si en su consultorio, pero estaba atendiéndose, y le dice el médico, le queremos informar que usted ya no tiene solución. Tiene cáncer en la garganta. Y lo que menos debe de hacer es hablar. Aquel hombre regresó a la casa triste. Digo, Señor, pues yo te alabo, yo canto. Y aquel hombre en aquella casa le empezó a decir a Dios, ¿de qué sirve el silencio si no te puedo alabar? ¿De qué sirve tu presencia si no te puedo adorar? ¿De qué sirve ir a tu casa si no puedo exaltarte? Y de esa manera este hermano empezó a medio reclamarle a Dios. ¿De qué sirve la vida si no te puedo adorar como lo hacía? ¿De qué sirve? ¿Para qué lo que tú haces en mí si no podré agradecerte? Lo decía él. Es momentos en el cual yo digo, en estos dos versículos, en donde cabe el espacio para poder estar tristes o para poder decir, Señor, quiero hablar tantito mi coraje, mi ira por lo que me está pasando. Creo que estos dos versículos no nos dan espacio a la tristeza, ni nos dan espacio a la ira, ni mucho menos al enojo. Porque el versículo 3, decía hace un rato, nos lleva a reconocer que Él es nuestro Dios. Reconocer que Él es Dios. Versículo 4, vamos al versículo 4. Dice, entrad por sus puertas
con acción de gracias. En las iglesias se pregunta frecuentemente, ¿alguien quiere dar un testimonio? ¿Alguien quiere cantar un canto de acción de gracias a Dios? Y la mayoría de gente se queda callada. ¿Quién quiere dar un testimonio? Y luego no falta el hermano o la hermana que dice, hermano, pues yo estoy agradecido con Dios porque Él ha sido bueno conmigo. Pero lo dice con una cara de indiferencia. Como que la iglesia dice, hermano, pues avísale a tu cara porque expresas tristeza, indiferencia. Dicen en el Estado de México, pues parece que chupó limón agrio. Entrad por sus puertas con acción de gracias. El cristiano siempre tiene que entrar a la presencia de Dios con gratitud. No con reclamos, no con injusticias, no tratando de hacer la lista de lo que le vamos a reclamar a Dios, sino con gratitud. La gratitud es el fruto de la alegría constante en la vida del cristiano. La gratitud es el fruto de nuestra relación con Dios. Fíjate que cuando estás en casa con tu familia y si tú no sabes agradecer, también nos vemos mal. Terminas de comer y lo más correcto es decirle a mamá, gracias. A la familia, gracias. Es obvio que nosotros decimos gracias sean a Dios porque Él nos da la provisión, pero la gratitud habla bien de nosotros. Regresar al lugar donde una vez participamos, comimos o estuvimos, hay que regresar con gratitud. Cuando alguien te apoyó en un lugar y llegas de nuevo a pasar por ahí, te acuerdas de esa persona y dices, voy a pasar y le voy a llevar esto de Iguala. Llego a lugares donde yo trato de llevar algo porque cuando estuve con ellos en esos lugares me atendieron bien y como recompensa y gratitud llevo algo especial. Y con satisfacción digo, esto es lo que producen en Iguala. Nosotros cuando venimos delante de la presencia de Dios debemos de tener una actitud de gratitud. Y no solamente de la actitud, sino también debemos de tener gratitud con hechos. Ayudar a alguien más. La Biblia nos dice en Deuteronomio, vamos por favor al libro de Deuteronomio. Aleluya. Capítulo 5, versículo 1. Alguien que lo pueda leer. A ver en voz alta, por favor. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Sigue leyendo, por favor. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová ese pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Síguelo, sí. Cara a cara habló Jehová con nosotros en el monte de en medio del fuego. Aleluya. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová. Porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Síguelo. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hasta ahí. El versículo 6 termina diciendo, te saqué de Egipto, de casa de... Hay una verdad que Dios está hablando ahí. Israel estaba sirviendo obligadamente, forzosamente, sin recibir algo a cambio. Y lo único que recibían era maltratos, humillaciones, reclamos, discriminación, señalamiento, al grado de que los trataban como animales. Dice la historia de Israel en la Biblia, dice la historia que los golpeaban cuando no cumplían sus deberes y los llevaron a trabajos forzosos. Ellos no tenían una hora de descanso. Cuando Moisés está hablando con Israel aquí, les está diciendo
Dice, ustedes saben que cuando Dios habló, ustedes no quisieron hablar con Dios y me dijeron a mí, sube, yo voy a hablar con Dios. Pero quiero que recuerden que Dios los sacó de casa de servidumbre. Y es ahí, estoy usando esta porción bíblica porque es ahí donde quiero que comprendamos, todos de una manera servimos a alguien. Por salario, por quedar bien, por ganarnos la gracia, el cariño de los suegros, de los cuñados. ¿Por qué? Por algo a cambio. Sin embargo, cuando se trata del acto de servir a Dios, ponemos pretextos. No tengo tiempo, no me alcanza, no puedo, no sé hacerlo. Pero de una u de otra manera, todos tenemos una historia de servicio. Ahora, el versículo 6 de Deuteronomio que estamos leyendo dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué esperaba Dios a cambio de esto, de haberles dado libertad? Es que Israel fuera agradecido con Dios. Gratitud. Observa eso. Dios, antes de pedirte tu adoración, quiere tu gratitud. Porque tú puedes adorarle a Dios, pero si no tienes gratitud, esa alabanza no llega más que al techo, hablemos en el sentido literal. Y podremos escuchar que cantas con voz fuerte, pero si no tienes gratitud, estamos en un conflicto nosotros mismos. Dios nos ha sacado de un pasado, Dios ha perdonado nuestro pasado, y si Dios ha perdonado nuestro pasado, espera de nosotros gratitud. La Biblia nos habla de una mujer que dijo Jesús, entre más se le perdona, más ama. Y al que más ama es porque más se le ha perdonado, y al que más se le perdonó, más se le espera de él. Voy a poner este ejemplo en casa. A los más grandes de nuestros hijos le exigimos mejor sus responsabilidades, mayormente sus cargas. A los menores, que los que son pequeños, no les podemos exigir lo mismo. Nosotros mismos venimos con un pasado que nos pesa, y aquí Dios está hablando a través de Moisés, les está diciendo, recuerda los estatutos, recuerda lo que has recibido, recuerda que Dios te sacó, recuerda que la gloria de Dios fue tan grande que tú no quisiste subir, pero dice Moisés, yo subí. Ahora bien, Moisés está hablando eso porque estaba recordándoles que si Dios los sacó, fue para que fueran libres y para que agradecieran con su adoración a Dios. Este pueblo de Israel estaba camino a la tierra prometida en ese tiempo, porque a Josué le tocó repartir la tierra en heredad. Sin embargo, mientras Moisés estaba hablando en este capítulo, estaban todavía en camino a la tierra prometida. ¿Y qué es lo que Dios quería hablar con Moisés? Es que cuando ellos llegaran a la tierra prometida, supieran agradecer a Dios. Fue muy claro Dios cuando le dijo, no practiques lo que aquellos pueblos practican, no hagas lo que aquellos pueblos hacen, no ofrezcas a tus hijos al fuego, no, porque abominación es para Dios. Dios puso condiciones para que ellos pudieran vivir en bendición. Dios hoy a nosotros nos pide solamente que entremos con acción de gracias. Algo te ha ido mal esta mañana, algo fue mal para ti el día de ayer, algo pasó que te trajo tristeza en el corazón. Hoy Dios te dice, entra con acción de gracias, porque yo puedo hacer que todo eso cambie para bien. La Biblia nos dice que el pueblo de Israel vivió de tal manera que cuando llegó a la tierra prometida, se dieron cuenta de que Dios había cumplido su palabra. El pueblo de Israel no se percató en qué momento Dios cumplió su palabra. El pueblo de Israel simplemente llegó a disfrutar lo que Dios le había prometido. A cambio de eso, el pueblo de Israel se comprometió a servirle. Pero tristemente, y lo digo así, tristemente el pueblo de Israel, después de los jueces, la vida de Israel no fue la misma. Y hablo en general, porque dice la Biblia que cuando Dios mandaba un juez, ellos se volvían a Dios. Moría el juez y el pueblo se descarriaba. Josué, antes de la época de los jueces, termina diciendo a Israel, Josué dice, yo no sé ustedes a quien quieran servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Servicio, gratitud, es lo que menciona el capítulo 100 de los Salmos. Servicio, gratitud. Quiero terminar y quiero que volvamos al libro de los Salmos, por favor.
Fíjense en cómo, interesantemente, a pesar de que el capítulo 100 está relacionado sobre la alegría, sobre el gozo, ¿sí?, sobre la gratitud, dice el versículo final, porque Jehová es bueno. Porque Jehová es, Dios dice a través del profeta, porque mis pensamientos son de bien y no de mal para vosotros. Dice el versículo que estamos leyendo de los Salmos, para siempre es su misericordia y su verdad por todas. ¿Quieres que le vaya bien a tus hijos? ¿Quieres que le vaya bien a tus nietos? ¿A los bisnietos? Hace años, el hermano que había regalado el terreno para el templo, para el primer templo en Altamirano, cuando mi padre llega a Altamirano, aquel hombre ya era un hombre avanzado de edad, y sus hijos, sus nietos, pues se decían ser cristianos. No eran miembros de la iglesia, pero bueno, se decían ser cristianos, como muchos que hoy se llaman ser cristianos, aunque no son parte de una iglesia. Así es que llega, voy a hablar de su nieto mayor, se casa y tiene bisnietos. Y el hermano obviamente pues seguía envejeciendo. Yo recuerdo que cuando yo era un niño, ya el hermano ya ahora sí un hombre avanzado, muy avanzado de edad, pero a mí me gustaba ir a su casa porque siempre me daba medio pan de baqueta, pan típico de tierra caliente, el pan de baqueta. Y a mí me gusta mucho el pan de baqueta y el pan de baqueta, y me daba medio pan y yo comía sabroso en su casa. Llegó el momento que aquel hombre empezó a darse cuenta que la familia había crecido tanto a los años, que cuando fueron a presentar la primer descendiente de él, que, ¿cómo puedo decirlo?, genéticamente, biológicamente ya no era nada, porque era bisnieta de su hijo, tataranieta de su hijo. Y le dice el hermano Juanito a mi padre, ya un anciano, ya en esa etapa ya no podía caminar, le dijo a mi padre, hermano Elías, entonces esa niña que es conmigo. Y le dice a mi papá, hermano, pues ya no es nada. Biológicamente ya son 6 generaciones lo que hay. Dice, entonces las promesas de Dios ya no alcanzan con ella. Y le dice mi papá, no, las promesas de Dios dice que son hasta 1000 generaciones. En otras palabras, aunque ya no lleven tu sangre y no se consideren ya parte de ti, pero siguen bajo cobertura de bendición. Aquel anciano falleció cuando aquella niña tenía 5 años. Más de 100 años vivió el hermano Juan. Menciono esto por lo que dice el versículo, su verdad por todas las generaciones. Biológicamente o bajo la ciencia médica, los que dependen de ti son unas cuantas generaciones. Después de esas generaciones, ya no son nada contigo, según la sangre. Pero si tú vives como dice aquí, esta bendición le va a llegar aún a aquellos que llevarán tu apellido, pero no llevarán tu sangre. Porque eso es lo que sucede con Israel. Ellos siguen viendo a Abraham como su padre, pero científicamente ya no son nada. ¿Sí me estoy explicando? Llevan las promesas de Dios, porque hubo un hombre llamado Abraham que le creyó a Dios. Y eso es lo que Dios quería hablarle a través de Moisés al pueblo. Fíjate cómo has pasado, porque yo voy a estar para bendecir tus generaciones. Ponte de pie. Dice el versículo, cantad alegres a Dios, servid a Jehová. Y voy a recapitular esto. Cantad alegres a Dios, servid a Jehová, reconocer y entrar por sus puertas. 4 cosas: cantar, servir, reconocer y entrar. Hoy yo te pido, no tan solo que ya estés aquí, disfrutes de la presencia de Dios, sino que cada vez que vuelvas a su presencia, en este lugar o en tu casa, en tu intimidad con Dios, aprende a agradecer a Dios. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, primeramente para adorarte, glorificarte y también para agradecerte por todo lo que has hecho.
Hay cosas que nosotros nos preguntamos del por qué pasan, del por qué suceden, por qué nos acontece a nosotros eso. Mi Dios amado, en el camino veníamos analizando de por qué hay personas, Señor, que tú, mi Dios amado, bendices, y hay personas que ellos piensan que entre más te buscan les pasan más desgracias. Ese tipo de personas que piensan que les va mal siempre entre más te buscan, es cierto que hay gente que piensa lo mismo, mi Dios amado. Sin embargo, tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera, Señor, y no es que nos pasen las desgracias, es que tú permites cosas en nuestra vida, mi Dios amado, porque te quieres glorificar en nosotros. Y te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender el proceso del por qué nos pasan las cosas, del por qué vivimos esas experiencias. Y te pido, mi Dios amado, que nos permitas cada día ser agradecidos contigo, ser agradecidos por lo que tú permites, pero sobre todo ser alegres en medio de todo lo que nos pasa, reconocer y servirte con alegría en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo bendiga nuestra vida y que tu Espíritu Santo nos lleve cada día a comprender más y más tu palabra, y que podamos vivir agradecidos contigo en el nombre de Jesús. Gracias, Dios.